Gloria a Dios. Mis amados hermanos, gloria al Señor. Sean entonces todos ustedes bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor, de la epístola a los romanos. Estamos en el tema número 11, gloria a Dios. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Romanos, en el versículo 1. El título de este mensaje de la palabra del Señor se titula El juicio de Dios ante la hipocresía del hombre. ¿Cómo nosotros entendemos todo esto? El juicio de Dios ante la hipocresía del hombre. Esto, amados hermanos, vamos a meditar en esta noche. Vamos a ver cómo Dios habla, y tenemos un título en nuestras Biblias que dice el justo juicio de Dios en general de todos esos versículos que se mencionan. Leemos el capítulo 2, versículo 1, que nos dice la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En un lenguaje sencillo, este versículo, Romanos 2:1, dice esto: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. A ver, un ejemplo rápido es esto. Es como un ladrón decirle a otro ladrón que no robe. ¿Con qué moral lo dice, verdad? ¿Con qué cara lo dice, como se dice por allí, verdad? Luego dice en el versículo siguiente: así que no tienen ninguna razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. O sea, Dios es justo, Dios no va a hacer algo que no sea justo. Si ustedes acusan, el versículo 3, en un lenguaje sencillo, ustedes leen su Biblia, si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados, pues si creen que Dios los va a dejar sin castigo. O sea, cuando una persona comete algún pecado, falla, y esa persona acusa de ese pecado que cometió a otra persona que está cometiendo el mismo pecado, por ejemplo, un ladrón acusándole a otro ladrón que no robe, imagínate, se está condenando a sí mismo. Amén. Es por eso que estos versículos nos explican de una manera más sencilla de poder entender la palabra de Dios. Hermanos, desde el pecado de Adán, vemos cómo el hombre ha tratado de excusarse, ha tratado de buscar algún culpable, ha tratado de decirle: yo no tengo la culpa de mis acciones. Lejos de tomar su responsabilidad, ha buscado un culpable de todos sus males. Eso seguramente usted me puede dar razón en cuanto a la gente que se queja de todo, le culpa a todos, pero ellos nunca se atribuyen y dicen: la culpa fue mía. En Génesis capítulo 3, versículo 12, apunte, Génesis capítulo 3, versículo 12, dice esto: y el hombre respondió, mira, desde Adán empezó como que a echarle la culpa el hombre a otros, o sea, a terceros. Dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cómo dice? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira desde dónde el hombre buscó siempre excusarse y echarle la culpa a otros, menos tomar la responsabilidad y decir: Señor, yo comí, fue mi culpa, si no hubiera comido no hubiera pasado nada.
Estos versículos de Romanos 2 nos hablan y nos dicen de personas que culpan, juzgan a los demás, pero ellos no se atribuyen la culpa. Terrible. El hombre, mira, Adán culpó indirectamente a Dios, pues le dijo, la mujer que tú me diste, o sea, diciendo, Señor, tú tienes la culpa porque la mujer que tú me diste me hizo caer en el pecado. Qué buen Adán, ¿verdad? Qué buen Adán. Me dio del árbol y yo comí. A la vez culpó a la mujer, ¿sí o no? Porque dijo, la mujer que tú me diste. O sea, en primera instancia indirectamente culpa a Dios y luego pues a la mujer, ¿verdad? La mujer que tú me diste. O sea, no se atribuyó la culpa, o sea, decir, sí, Señor, reconozco que yo comí del árbol y, bueno, ya estoy frito. Pero no, le atribuyó la culpa a la mujer. Y le dice, y la mujer no se quedó y decir, yo reconozco, la mujer también agarró y dijo, culpó a la serpiente. Y la serpiente no tuvo a quien culpar. Imagínate, Adán dijo, ella, Señor, ella. Y la mujer dijo, ella, la serpiente. Y la serpiente, ¿a quién culpar? Terrible. Entonces vemos cómo desde el principio del pecado, vemos cómo la gente ha tratado de culpar a los demás de sus acciones, de las cosas que uno hace, de las cosas que uno realiza. Hoy en día la gente que no conoce a Dios culpa de todo, o sea, de todos los males que le pasa, le culpa a Dios. Vemos un ejemplo, un asesino, ¿verdad? Uno que mata sin piedad, culpa a las drogas y dice, estaba drogado y no estaba en mis 5 sentidos y por eso lo maté. La mayoría de ladrones van a robar, pero roban estando drogados. Y ellos dicen, no, es que estaba drogado y le culpan a las drogas. Una mujer que aborta a un bebé dice que ese embarazo no fue deseado. Y dice, no sé, conocí a un jovencito por ahí y bueno, pasó lo que pasó y salí embarazada. Así que ese embarazo no fue deseado y le culpa a las circunstancias. Nunca se toma y dice, fue mi culpa, reconozco. Ese es el gran problema del hombre. Incluso ha llegado al punto que los propios cristianos culpen a los demonios de las cosas que les pasa. Se olvidaron la olla, ¿verdad? Se olvidaron ahí la olla prendida en la cocina, se les quemó su arroz y dicen, el diablo. O cosas así, se les cayó algo, se resbalaron y dijeron, el diablo me puso un cabe y me caí. Hermanos, y muchas veces, por nuestras acciones, por cosas que nosotros hacemos, tratamos de culpar a los demás, a terceras personas que no tienen nada que ver en el asunto. Estamos, amados hermanos, en un mundo donde todos se excusan, nadie quiere reconocer que hizo mal. El asesino dice, soy inocente, aunque hay pruebas que lo condenan. Escuchen, yo estaba viendo entre todas las cosas que siempre me informo, yo estaba viendo un video donde sale unos asesinos van y a robar a un lugar donde venden caldo de gallina. Y justo estaba un policía. Entonces el policía, como policía, saca su arma e intenta repeler el ataque. Pero ¿qué pasa? Los ladrones lo ven y le disparan, lo matan. Después de una investigación descubren quién es el culpable. Sacan que fue un hombre el culpable. Este hombre, incluso viendo los videos, las evidencias, dice, soy inocente. Todo esto es una cortina de humo, me están atacando. Hermanos, así es el hombre, así es el corazón del hombre. Trata siempre de excusarse de todo. Nunca quiere tomar la responsabilidad de sus acciones. Ese es, escuchen, la excusa
Es como una muralla gigante delante del hombre que no le permite avanzar. Porque por la excusa la gente no se arrepiente y dice, es que yo no tengo la culpa, es que yo no hice nada malo. Y se para excusando y diciendo es que yo soy bueno, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie. Y cosas que dicen así la gente. Pero nosotros sabemos y entendemos que el hombre es pecador por naturaleza, porque desde Adán venimos de esa manera. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Apláudele al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tratar el punto número 1, la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía si no vemos una palabra aquí en los versículos que diga hipocresía? Pues vamos a deducir. Dice en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, presidente, gobernante, gobernador, policía, juez, que yo soy el hijo de fulano. No, quien quiera que seas tú. Dice la Biblia, no me importa quién eres, no importa quién seas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cuando dice eres inexcusable, la palabra inexcusable significa indefendible. Escuchen, si una persona muere en sus pecados, sin arrepentirse de sus pecados, se muere, esa persona es indefendible. No tiene quien lo defienda. A nosotros dice la Biblia que nuestro abogado es Cristo. Y el Señor nos salvó, nos dio la vida eterna, y ahora vivimos en su voluntad. Y ahora vivimos en Cristo. Y eso es una maravillosa bendición. Ese es el punto. Pero la gente que no reconozca que es un pecador y no se arrepienta, será una persona indefendible. Nadie lo va a poder defender. Que Santa María de no sé dónde, que San Martín, no señor, nadie te va a poder defender. Por eso que solo el camino, ¿quién es? Jesucristo, gloria a Dios. No hay excusas delante de Dios, sea presidente, sea policía, sea juez, sea quien sea. Nadie se podrá excusar y decir, Señor, es que yo era hijo de fulano de tal. Nadie. El juez terrenal juzga a un ladrón cuando él mismo se deja sobornar. Dígame usted, ¿tiene la moral, tiene cara para poder ejercer, o sea, juzgar a alguien que ha robado si él mismo se deja sobornar? Eso es totalmente injusto. Pero cuando un ladrón juzga a otro ladrón porque está robando, se está condenando a sí mismo. Eso es bíblico. Es hipocresía todo esto. Es hipocresía. Y a la vez se condena a sí mismo. Escuchen, la palabra hipocresía viene de una palabra griega, hupokrisis. Está bien impronunciable. No sé griego, pero esa es la palabra. ¿Qué significa esto? Escuchen, significa actuar bajo una parte fingida. Es una persona que es experta en fingir. Por ejemplo, esos ladrones que les paran robando a la gente, pero no le roban con una pistola, no. Vienen y te dicen, soy de la sierra, quién sabe qué, vine recién en la mañana y mira, me he ganado la tinca, me he ganado, el premio mayor. Y te engañan y tú dices, son 200,000 soles. Mira, te dicen solamente te voy a dar 5,000 soles y tú me acompañas y me llevas hacia el lugar. Y ponen una cara de, fingen muy bien. Son expertos para fingir. Y a muchos les han enredado en eso. Yo conocí personas que les robaron todo, hermanos. Se metieron a su casa, hasta los mismos propietarios, los dueños, que se dejaron engañar, les ayudaron a cargar sus cosas para meter al carro, imagínate. Es terrible.
Eso es hipocresía. Actuar bajo una parte fingida es engaño también. Es hablar detrás de una máscara. O sea, no saben tu personalidad. Tú tienes una máscara delante y no saben cuál es tu rostro, cuál es tu verdadera cara, ¿verdad? Es terrible. O también significa simular. Y escuchen esto. Y al final significa condenación. O sea, por ser un hipócrita, si no se arrepiente, la gente va a ser condenada. Porque ha engañado con una faceta, con un actuar en fingimiento, con doble cara. No solo doble cara, 3, 4, 5 caras. Eso es hipocresía, hermanos. ¿Y cuánta gente hipócrita? Pero lo peor es que hay gente hipócrita dentro de las iglesias. Eso es lo más terrible. La hipocresía, amados hermanos, es tener una personalidad, un carácter fingido, actuar bajo el engaño, bajo la mentira. Es terrible. Nosotros hemos visto muchas veces que han venido a las iglesias y han dicho: ¿saben qué, Señor? Tengo mi familiar que está en el hospital, se está muriendo, sufre de cáncer y hasta lo mataron a su mamá. O sea, dicen que su mamá ya se murió. Y necesito ayuda, por favor, necesito que me ayuden, necesito tanto dinero. Y vienen y fingen tan bien que a veces se les cree. Pero hemos llegado al punto de que le hemos dicho: a ver, llévame al hospital. Y después dicen: no, tengo que ir a la farmacia a comprar las medicinas, y se van y se desaparece. ¿Por qué? Porque todo eso es mentira. Actúan bajo un carácter fingido. En Mateo capítulo 23, versículo 28 dice esto. Busque. Mateo capítulo 23, versículo 28 dice esto. Mateo capítulo 23, versículo 28 dice esto. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, mira, la cara interior, o sea, lo que es realmente, está llenos de hipocresía e iniquidad. Qué terrible. Esto les dice Jesús a los fariseos. Así también ustedes, dice, por fuera la verdad os mostráis justos. Hermanos, nosotros solamente podemos ver lo de afuera, ¿sí o no? Yo solamente puedo ver a usted de afuera, no le puedo ver a usted lo que es por dentro. No me refiero a sus intestinos, no. Me refiero a su personalidad, a su carácter, al no ser que empecemos a conocernos, empecemos a interactuar, a hablar, a vivir. Entonces ahí sí, uno va manifestando lo que tiene adentro. Pero Jesús, como conocía, pero de una manera extraordinaria, conocía los corazones, conocía de qué está lleno cada persona. Él les dijo a los fariseos: por fuera se ven justos. ¿Por qué? Porque muestran una apariencia bonita, llevan las vestiduras blancas de un siervo de Dios y un hijo de Dios, y todos se muestran hermosos. Pero por dentro, les dice, están llenos de hipocresía, o sea, de engaño. Actúan bajo una personalidad falsa, actúan bajo una máscara solamente, pero por dentro ¿son qué? Son lobos rapaces. Eso es lo que les dice. Luego dice: el hipócrita tiene un rostro, o sea, una personalidad, y después tiene otra. En la casa es otro, en la iglesia tiene otra personalidad. Y hemos visto cantidad de gente. O sea, un rostro para cada ocasión. Eso es terrible, hermano. La hipocresía es terrible. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice de esta manera. Busque. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice: hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo:
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, todos podemos llegar aquí, doblar nuestras rodillas y decir: Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, tú sabes que yo te amo, pero cuando llegue el momento de demostrarlo, ese es el punto. Ese es el punto, o ahí se muestra donde nosotros mostramos si somos hipócritas o somos genuinos o verdaderos. Por eso que les dice a los israelitas en ese tiempo, a los fariseos y todos los demás: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, venían y decían: aleluya, Señor, te amamos, te adoramos, eres bendito, te amo, Señor. Pero cuando tenía que ser verdadero, cuando tenía que mostrar el perdón a aquel que lo ofendió, ahí no mostró misericordia. Y negó totalmente y es un hipócrita. Cuando en su casa trata mal a su familia, cuando en su casa quizás hay peleas, hay pleitos y todo eso. Eso es mostrar que dos rostros totalmente diferentes, dos personalidades totalmente diferentes. Eso es honrar solamente de labios y no obedecer, no cumplir lo que la Biblia dice. Hoy en día en las religiones dicen honrar a Dios, ¿sí o no? Los católicos dicen: nosotros honramos a Dios, nosotros amamos a Dios, nosotros somos hijos de Dios, dicen ellos. Y todo eso, ¿verdad? Y todas las religiones que se dirigen a Dios, ellos creen que están honrando a Dios. La gente va a las iglesias, se postra ante un ídolo, se golpea el pecho y pone la actitud de un santo. Bueno, ya se llega a octubre, ¿verdad? Donde se celebra la fiesta más importante de todos los limeños, donde muchos de ustedes iban, ¿verdad? Bueno, yo porque no vivía acá, si no, quizás hubiera estado por ahí. Iban ahí, se quitaban por cargar ese muñeco y que después lo metían otra vez a su jaula. Todo el día caminando, imagínate. Terrible. Pero se golpean el pecho, usted lo ve, se golpean el pecho y hacen promesas y después siguen en sus borracheras, siguen en sus fornicaciones, en sus contiendas, siguen de odiosos, siguen de vengadores, siguen haciendo todo lo malo. Y eso es hipocresía. O al pasar delante de una iglesia dejan de hablar groserías, ¿verdad? Llegan a la iglesia y aleluya, gloria a Dios, diezman, ofrendan y hacen de todo. Pero en su casa, en su trabajo, están coqueteando, están haciendo cosas que no son de cristianos. Hacen incluso, ¿verdad? Yo recuerdo un testimonio de un pastor que estaba yendo en un bus. De pronto escucha la conversación de dos hombres que están allí, hablando de mujeres, hablando de robo, hablando de todo. Y de pronto pasa el bus por delante de una iglesia y escuchen, y se callaron así. Y se agarraron así. Se hicieron la señal de no sé qué, como 10 veces. Pasó el bus de delante de la iglesia y empezaron otra vez. ¿Eso es qué? Hipocresía. Y eso hace el mundo, hermanos. Cree que porque va a una iglesia será salvo, y no es así. Tiene que, ¿qué? Tiene que reconocer que es un pecador, reconocer que es culpable, y recibirá como regalo la salvación y la vida eterna, que eso es lo más precioso. Amén. Apláudale al Señor. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Hipocresía es decir, soy cristiano en la iglesia, pero en la casa un grosero, un celoso, un hacedor de maldad. Alguien que le gusta el pleito, que le gusta estar peleando ahí a cada rato. En Job capítulo 36, versículo 13, dice de esta manera: mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. La ira de Dios, hermanos.
Porque el hipócrita no es justo, no hace las cosas justas. Todo lo que hace, lo hace para su beneficio, para defenderse. Compra a los jueces, ¿para qué? Para que salga libre. Y el juez también es otro hipócrita por dejarse sobornar. Así está el mundo. Así es el hipócrita. Y eso atesora la ira de Dios para todos ellos. La ira de Dios se descargará sobre todos ellos si no se arrepienten. Si se arrepienten, el perdón y la gracia de Dios, ¿qué? Los llenará ese corazón duro. Luego dice, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Mira, Job habló de los sodomitas. Tremendo. Más los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira de Dios. Y no clamarán cuando Él los atare. Dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud. O sea, morirán en una temprana edad. Y su vida entre los sodomitas. O sea, entre los sodomitas, así como los sodomitas padecieron la ira de Dios. El fuego de Dios cayó y los consumió de una manera terrible, hermanos. Fue peor que, escuchen, lo que se combinó fue azufre y fuego. Eso es una bomba atómica. Los destruyó, pero de una manera horrible. No dejó ni huesos, nada. Eso es terrible. Por eso que de esa manera, de una manera terrible, viene la ira de Dios sobre los hipócritas, dice, los que hacen maldad. El hipócrita no tiene larga vida, lo consume la voz de la conciencia. Escuchen esto. Y finalmente el juicio de Dios viene. ¿Qué lo consume? La conciencia. Por eso que muchos que matan, muchos que hacen maldad, finalmente, para aliviar la conciencia, dicen, soy culpable, yo lo maté a fulano de tal. Y declaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conciencia, los acusa y les dice, tú hiciste mal todo esto. En Mateo capítulo 23, versículo 25 dice esto. Mateo capítulo 23, versículo 25 dice esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes que tienen doble carácter, eso les dice. Ustedes que tienen doble personalidad, eso les dice el Señor a los fariseos. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. O sea, por fuera bonitos, como sepulcros, pues. Luego dice, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Escuchen. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién eran los pastores de Israel en ese tiempo? ¿No eran los fariseos, los escribas, los maestros de la ley? Ellos eran los pastores, hermanos. ¿Y qué dice? Que eran injustos y que eran ladrones. Y también adúlteros. Más adelante usted lo va a entender. Practicaban todo lo malo, hermanos. Los pastores, imagínate, si los pastores de ese pueblo del tiempo de Jesús, llamados los fariseos, estaban así, imagínate el pueblo. Una perdición terrible. Y eso está pasando hoy en día en las iglesias. Por eso que debemos nosotros vigilar, debemos nosotros vivir una vida santa y recta delante de Dios. Sé que por la culpa de muchos que cometen cosas vergonzosas y actos horribles de pecado, a muchos dicen, no, todos los pastores, todos los evangélicos son así, de hipócritas, son peor que nosotros, dicen. Es terrible, hermanos. Pero en ese tiempo los fariseos estaban así. ¿Llenos de qué? Llenos de robo, de injusticia, de fornicación, de pecado. Alguien dijo que las apariencias engañan, ¿sí o no? Las apariencias sí engañan muchas veces. Pues los fariseos eran expertos en la mentira, en condenar a los pecadores, siendo ellos mismos los que practicaban
pecados. ¿Te imaginas, hermano? ¿A qué punto llegaron de perversidad estos fariseos? ¿Llegaron al punto de qué? Llegaron al punto de decirles, siendo ellos pecadores, de decirle a los otros, no hagan eso. Ellos practicaban el pecado. ¿Sí? A los que hacían ahí, robaban algo, la ley. Pero para ellos, la ley no ejercía nada. Terrible, hermanos. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Juan capítulo 8, versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3. La mujer adúltera. Vamos a ver este ejemplo de hipocresía de los fariseos. Van a ver que aquí van a resaltar mentiras, van a resaltar adulterios, pero no de parte de la mujer adúltera solamente, sino de ellos. Terrible, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3, dice la Biblia de esta manera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo dice? Trajeron a una mujer que sorprendida en adulterio. Adulterio es una persona casada que tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo. Bien, dice, y poniéndola en medio, o sea, versículos antes dice que Jesús estaba enseñando en un lugar. Estaba la gente alrededor. Y mira, estos maleducados, lo primero, maleducados, porque vinieron y los entrometieron en la mitad y lo lanzaron al medio. Y dice, y poniéndole en medio le dijeron, maestro, mira, rabí, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, lo encontraron con una persona que no era su esposo teniendo relaciones sexuales. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora les pregunto, ¿qué decía la ley? ¿Qué decía la ley? ¿Que solo la mujer sea apedreada o el hombre también? Al varón, a los dos. Mira lo que dice la ley. Levítico 20:10, anote, dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Y por qué estos trajeron a la más débil? Me imagino que, solamente me imagino, no tomen como doctrina bíblica. Me imagino que le dijeron al hombre, tranquilo, no hay problema, ve tú. Chao. Quizás le sobornaron, pero a la pobre mujer, ¿tú por qué estás adulterando? Y la agarraron y lo trajeron a Jesús. Bien, aquí no trajeron a la más débil. ¿Ellos qué? Trataron con la misma palabra de Dios engañar al Hijo de Dios, imagínate. ¿Por qué? Porque solamente trajeron a la más débil, debían traer a los dos. Dice, mas los fariseos solo trajeron a la mujer, la más débil, no cumplían la ley. ¿Eran qué? Hipócritas. Esto decían, dice, probándolo para tener de qué acusarlo. O sea, tenían envidia encima, lo envidiaban. Y eso también es pecado. Imagínate, estaban contaminados los fariseos para tener que acusarlo. Dice, pero Jesús dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaba haciendo? No estaba dibujando un garabato. No. Estaba escribiendo. No sé. Ahorita vamos a ver qué estaba haciendo el Señor. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó. O sea, Señor, haznos caso. Señor, dinos. Señor, y le insistieron. Se enderezó, dice, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cómo? El que de uno de ustedes, escuchen, en un lenguaje sencillo dice, el que de ustedes no esté practicando pecados, tire la primera piedra.
Muchos, escuchen esto, quiero hacer un corto acá, antes de seguir con lo que dice. Muchos, al verse descubierto pecando, han tratado de justificarse diciendo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Escuchen, yo lastimosamente tengo que decir esto. Vi el testimonio de un pastor que se llegó a acostar con unas hermanas de su iglesia, como con 4, diciendo lo que es la voluntad de Dios. Y luego cuando vienen y lo acusan y le dicen: tú te acostaste con 4 hermanas, él dice: el quien no tenga pecado, tire la primera piedra. Disculpen, eso está fuera de contexto. Porque se quieren escudar de algo que, como diciendo: si tú no pecas, pues júzgame. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Una pregunta les hago. Ustedes se responden. ¿Puede un pastor juzgar? Significa hacer lo justo. O sea, ¿puede un pastor juzgar? ¿Puede hacer lo justo? O sea, ¿el pecado de uno de sus miembros? ¿Sí o no? Bueno, unos dicen que no, otros dicen que sí. Miren, otra vez les pregunto. ¿Puede un pastor juzgar? O sea, hacer lo justo, disciplinarlo, porque un hermano o una hermana pecó, cometió algún pecado? Bien. La respuesta es sí. Los pastores deben ejercer esa labor porque son autoridades y decirle: a ver, hermano, ¿usted qué cometió? Bueno, hermano, yo estoy en mi casa, tarada, y cometí esto. Bueno, hermano, yo estoy aquí para ayudarte, para restaurarte, pero estás disciplinado. Pero ¿cuál es el propósito? Ayudarlo a restaurarse. ¿Cuál fue la raíz del asunto? ¿Por qué es que cometió eso? Alguien dirá: la Biblia dice: no juzgues. Cierto, vamos a verlo. Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice esto: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay gente que se queda ahí nomás y dice: no es juzgar, no es bíblico juzgar y nadie debe juzgar a nadie. Cuando alguien comete pecado dice: no dice la Biblia que no juzguemos, ¿por qué me juzgas si yo he hecho esto? Alguien que, como ese pastor que cometió adulterio, y la gente, los hermanos se van y le dicen: ¿por qué usted ha hecho todo eso? Él dice: no me juzguen, no me juzguen. ¿Quiénes son ustedes para que me juzguen? No se quiere sujetar a la disciplina que una autoridad le quiere hacer. Porque el juicio, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Porque ¿qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y tú no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es exacto, esto es entendible. Estos versículos nos enseñan que siendo hacedores de maldad, digamos a los demás que no lo practiquen. O sea, o como nosotros como cristianos, o como un ladrón le puede decir a otro: no hagas eso. ¿Por qué robas? Si él mismo lo hace. No tiene moral para decirlo. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo. Luego dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, siendo gente, por ejemplo, una persona siendo un idólatra no puede juzgar y decir: no adoren ídolos, porque no tiene la autoridad de decir eso. Pero un pastor que se santifica, que vive en santidad, tiene la autoridad de decir: no seas idólatra, ¿verdad? No seas avaro, hermano. Por ejemplo, dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Yo veo, por ejemplo, que una persona está siendo avaro y no le da ni a sus hijos, que hay gente que ha llegado a ese extremo. Yo voy y le digo con la autoridad, viendo, examinándome, si yo tampoco soy un avaro, imagínate. Voy y le digo: hermano, no sea un avaro. Usted necesita compartir con su familia.
y con la obra de Dios. Pero, ¿por qué? Porque está la autoridad. Está que un pastor que se santifica, que tiene la autoridad para decir eso. De decirle que no seas idólatra, no seas mentiroso, no seas ladrón o no odies. Pero un pastor que se roba los diezmos no puede decirle a un hermano que no se robe cualquier cosa. No tiene la autoridad. Si le dice eso, se está condenando a él mismo. ¿Me entiende? Por eso que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, tú que fornicas, no le puedes decir a otro, oye, fornicario, te vas a ir al infierno, porque te estás condenando a ti mismo. Eso significa, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la medida que tú juzgas, serás medido. Porque habla de una persona que tiene un troncazo en el ojo y otro que tiene una simple pajita. Es como alguien que está en adulterio. Le dice, oye, ¿cómo vas a estar codiciando a esa hermana que pasó? Yo te vi con tus ojos que tú lo codiciaste. Y el otro se va a sorprender y va a decir, ¿cómo tiene la moral, cómo tiene la cara de decirme a mí siendo él un adúltero? ¿Verdad? Es terrible. Entonces, ¿por qué Jesús le detuvo a los pastores, o sea, a los fariseos, porque ellos eran los pastores de Israel, juzgar a la mujer adúltera? ¿Por qué lo detuvo? ¿Por qué les dijo, el que de ustedes no esté practicando pecados, arroje la primera piedra? La respuesta es claramente sencilla. Ya lo hemos leído. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual, por todo lo malo que el hombre ha hecho y está haciendo, y está practicando y está viviendo, eres inexcusable si no te arrepientes. No tienes excusa si no te arrepientes, le dice. Oh hombre, quien quiera que tú seas pastor, seas con quien seas, si no vive una vida en santidad, en pureza, quien quiera que seas, tú que juzgas, en este caso a los fariseos, quien quiera que tú seas, soy el maestro de la ley, soy fariseo, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pero en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, ese juez, ese fariseo que adulteraba, se fue a decir que una mujer lo encontró en adulterio. Eso es hipocresía. Y eso es lo que en este tiempo se está viviendo. Y es triste, hermanos, porque dice la Biblia que por causa de ellos el evangelio de Cristo es blasfemado, y es una tristeza terrible. Los fariseos eran ávaros. Y acuérdense que la avaricia, ¿qué es? Idolatría. ¿Eran qué? Eran adúlteros. Eran injustos. Eran sin misericordia. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Sin misericordia, no tienen misericordia. Están llenos de injusticia, están llenos de robo. Son ávaros, son adúlteros, son sepulcros blanqueados. Yo les pregunto a ustedes, ¿puede un fornicario juzgar a otro fornicario? No puede, porque si no se condena a sí mismo. ¿O puede un ladrón decir a otro no robes si está haciendo lo mismo? ¿O puede un borracho decirle a su hijo no seas borracho? Que te vea borracho, te agarro a palos, ¿verdad? Ahí está el padre, pues, que llega borracho y que lo vea a su hijo que está lo mismo, uy, se molesta. Pero ¿qué ejemplo da? ¿Verdad? ¿O puede un mentiroso decirle a su hijo, no mientas? No puede, porque no hay un ejemplo. Eso es hipocresía. No puede decir no hagas mal porque no tiene la moral, no tiene el testimonio, no tiene la autoridad para juzgar. Los fariseos al practicar el pecado no tenían la moral, no tenían el testimonio para juzgar. A lo contrario, si ellos juzgan a un fornicario, siendo ellos fornicarios, ¿están qué? Se están condenando a sí mismos. Por eso que es mejor, si una persona está cometiendo algo, mejor que no le diga nada a otra persona que está cometiendo lo mismo.
Porque si no, se va a juzgar, se va a condenar, perdón. Se está condenando a sí mismo. En Juan capítulo 8, versículo 8 dice de esta manera. Lo siguiente de la mujer adúltera. Dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué dice? Les dijo todo esto, les dijo: si alguno de ustedes está sin pecado, o sea, no está practicando el pecado, arroje la primera piedra. Pero ellos estaban todos llenos de pecados, llenos de inmundicia. ¿Cómo podían juzgar? Y luego dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. ¿Qué hizo? Siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, dice esto, miren, escuchen esto. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno. Ahí la conciencia, hermanos, la conciencia es el parlante de Dios en el corazón del hombre. Porque cuando el hombre está a punto de adulterar, le dicen: no adulteres, eso está mal. A ver, si tanto la gente que lo practica eso dice: no, para mí es normal. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué lo hace a escondidas? ¿Por qué tiene su amante a escondidas? Porque su conciencia le dice que eso está mal y lo hace a escondidas. Hermanos, la conciencia puede llegar a juzgar de una manera tremenda. ¿Qué hizo la conciencia con Judas? Hermanos, él no se arrepintió. Él lejos agarró y dijo, se sintió tan terrible que agarró y se ahorcó. Tremendo. Dice: acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque los más viejos pecaban pues de toda su vida. Tenían, así como los católicos, religiosos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en la provincia donde yo vivía, el cura, hermanos, el cura estaba con un vaso de cerveza tomando ahí, y después iba a hacer su santa misa, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Terrible, así estaban los propios fariseos. Por eso que desde los más viejos enseñaban a los más jóvenes a pecar. Y bueno, desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron saliendo uno, acusados por sus conciencias. ¿Qué les decía la conciencia? Oye, tú eres un adúltero. Tú eres un adúltero. ¿Acaso no te acuerdas el día tal día que estabas en adulterio? Y encima vienes a querer hacer justicia con esta pobre mujer. Y ni siquiera lo traes a los dos, sino que lo traes a la más débil. La conciencia los acosó de tal manera que estando bien machitos, ¿verdad? Agarrando su piedra ahí, tuvieron que soltarlo y tuvieron que irse. Luego dice: solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Y luego le pregunta: porque ninguno de los fariseos, le dice, ¿por qué ninguno de los fariseos pudo juzgar, apedrear? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ninguno de los fariseos pudo juzgar o apedrear a la mujer adúltera? La respuesta es clara: porque sus conciencias los acusaban de adulterios, de ladrones, de ávaros, de mentirosos, que ellos eran pero adúlteros. Eran fornicarios los jóvenes que no tenían esposas aún. Eran ladrones, eran mentirosos. En una de esas dice Jesús que ellos iban a la casa de las viudas diciendo: venimos nosotros los pastores de Israel, ¿verdad? No de aquí del anexo, hablamos de los fariseos. Hablamos de los fariseos que venían a la casa de las viudas y decían: Dios nos mandó. Y de paso se sacaban su buen dinero. Ávaros, ladrones, les dice. ¿Qué estaba escribiendo? Ahora escuchen esto. No podemos nosotros dejar desapercibido algo. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en el piso? Alguien puede decir: no sé. Pero todo está en la Biblia. ¿Cuántos saben que todo está en la Biblia? Todo está en la Biblia. Algunos afirman que dibujaba.
Otros dicen que escribía. Otros dicen que se pasaba el tiempo. No creo que el Hijo de Dios esté en eso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Jeremías 17:13. Busque, apúntelo y remárquelo, haga lo que tenga que hacer para que no se olvide. Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice la Biblia de esta manera. Mire, la Biblia es preciosa, hermanos. La Biblia es preciosa. Es maravillosa la palabra de Dios. ¿Qué dice? Bueno, yo les leo. Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh, aleluya. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Cómo? Todos los que te dejan serán ¿qué? Avergonzados. Serán puestos en vergüenza. Y los que se apartan, mire eso, y los que se apartan de mí, dice Dios, serán escritos en el polvo. ¿Cómo? Y ahora les pregunto, ¿cómo estaban los fariseos? Apartados de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Está lejos de mí, dijo Dios. Refiriéndose a esa generación. Y a esta generación también. Dice la Biblia que de los cristianos, los nombres, nuestros nombres, están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por la gracia de Dios. Pero mira lo que dice. Los que se apartan, o sea, los que apostatan de la fe y nunca más vuelven, ¿qué dice? Serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Yo les pregunto a ustedes, si usted escribe un nombre en el polvo, donde está solo el polvo, ¿usted cree que va a permanecer ese nombre para siempre? Hermanos, llega Jordi, llega Jordi y lo pisotea y se borró, ¿verdad? No encuentras ni un rastro de ese nombre. ¿Qué te enseña esto? Que la gente que se aparta de Dios está perdida, hermano. Los fariseos estaban perdidos. Creían y tenían una apariencia de bondad, pero estaban completamente alejados de Dios, perdidos. ¿Y cuántos cristianos hoy en día que están apartados, que tienen una apariencia pero de bondad, de piedad, pero por dentro son otra cosa? Qué terrible, hermanos. Eso es totalmente terrible, porque peligran, amados hermanos, que sus nombres sean escritos en el polvo, o sea, que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida. Y eso es muy peligroso. Por eso que nos dice la Biblia en Juan 15, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. O sea, vivan en mí. Ay, es que estoy en luchas, en dificultades. Aprovecha para tener paciencia. Hoy es que no tengo trabajo. Tranquilo, confía en el Señor. Eso es para los cristianos. Porque dice, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dice la Biblia que el Señor es como un manantial. Un manantial que sale agua cristalina, agua pura. El mundo está como está por ignorar a Dios, por hacer de lado a Dios. Por eso que el mundo sufre, el mundo padece. Y es terrible. Los cristianos viven una hipocresía por abandonar la palabra de Dios. Escuchen. Estamos los miércoles, todos los miércoles, meditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes se alejen, porque el punto es que todos nosotros no nos apartemos de la palabra de Dios, no dejemos la palabra de Dios. Porque cuando un pueblo, una iglesia, deja de lado la palabra de Dios, hermanos, está expuesto a cualquier supuesto profeta iluminado que venga y que te diga como a los mormones: tengo una nueva revelación. No hablo de las revelaciones que se hace, ¿verdad? Del Espíritu de Dios que revela, sino que un nuevo evangelio, una nueva Biblia. ¿Y cuántos han sido engañados por esa falacia?
Entonces, los cristianos viven una hipocresía por abandonar la palabra de Dios. Dejaron el manantial de aguas vivas y fueron a cavar pozos, dice la Biblia en Jeremías. Imagínate, tener un manantial donde puedas beber agua cristalina y el hombre se siente, dice, no, mejor voy a cavar otro pozo. Eso es cuando una persona se aleja de Dios y va en pos de otros caminos. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Porque incluso muchos que venían a la iglesia han llegado a ir hasta los brujos. Uy, hermanos. Eso es terrible. Y eso es muy triste. Amén. Apláudele al Señor. Fuerte, con alegría. Gloria a Dios. Número 2. Aquí terminamos. Segundo punto. Juicio a los hipócritas. Romanos 2:2. Dice, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente, o en verdad, los juzga correctamente, porque Él es justo. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. ¿Qué dice Dios? Si usted es fariseo, si usted que practica algún pecado, juzgas a los demás por el mismo pecado de fornicación, no creas que Dios no te va a juzgar así como tú juzgaste. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Y Él dará a todos lo que merecen. Justicia, amados hermanos, significa dar a todos lo que merecen. ¿Qué merece un hipócrita que no se arrepiente? Ser juzgado. Y la condenación es eterna. No es de 10 años, no es de 20, es eterna. Juzgará justamente. El hipócrita tendrá su parte, el ladrón tendrá su parte, y todos los que practican cosas malas tendrán su parte, dice la Biblia. Él juzgará justamente. Recibirán el castigo que merecen, porque eso es justicia. Mateo 23:14 dice esto: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ahí está lo que les dije. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Uy, o sea, como pretexto, ¿verdad? No, es que me mandaron a orar, hermana, y Dios me reveló. Imagínense, hermanos, es que antes, bueno, ahora ya es un poco más, la gente tiene más conocimiento. Ni todos. Pero, hermanos, antes llegó al caso de decir, de personas que supuestamente eran pastores, iban a las casas de la gente y les decían, ¿sabes qué? Dios me ha revelado que hay demonios dentro de tu refrigeradora. Esto les puede parecer chiste a ustedes, pero eso es verdad, hermanos, han llegado a ese punto. Dios me reveló y me ha dicho que lo agarre y lo lleve y lo libere en mi casa. Qué buen ladrón, ¿verdad? Si no se arrepiente, ahí de él. Y nunca más lo volvían a ver. Por eso que se empezó a prohibir todo eso, ¿verdad? Ahora se van con carta y eso es más ordenado. Amén. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, cuando la condenación es terrible si la gente no se arrepiente. 24:51 dice del mismo Mateo, y lo castigará duramente, dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, al siervo infiel, a la gente que no sea fiel a Dios, que incluso quizás muchos se hayan entregado a Dios, pero no vivieron una vida correcta, una vida santa. A aquellos el juicio de Dios vendrá por lo que han practicado. Luego dice, el castigo para los hipócritas será eterno, no será de 50 años. Hermanos, hay testimonios de personas que estuvieron en la cárcel y dicen, cuando me sentenciaron a 50 años creí que nunca iba a salir. Y se deprimen y hasta mueren allá adentro. Imagínate ser condenado por la eternidad. Y no estar en el frío, sino estar en el más horrible
fuego eterno, dice la Biblia, que es el fuego que nunca se apaga y que el gusano nunca muere. Es terrible. Ese es el castigo para los hipócritas, pues ellos se condenan. El castigo para los hipócritas será eterno, pues ellos mismos se condenaron al juzgar a otros los mismos pecados que ellos practicaron. Mas Dios, amados hermanos, mientras la gente viva, escuchen, mientras la gente respire, hay oportunidad. Dios no quiere esto. Dios no quiere condenar a nadie. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere hacer misericordia con todos. Quiere que todos dejen la hipocresía, dejen el engaño, dejen las cosas malas. ¿Y qué? Y reconozcan que son pecadores, reconozcan que necesitan de Dios. Quiere Dios que dejen todo pecado y vengan a Cristo arrepentidos, entregados al Señor y digan: Señor, ya no quiero vivir más en esta vida de pecado. He tratado siempre de ser una persona diferente, pero hasta ahora no he podido, Señor. Necesito de tu ayuda urgente. Hermanos, cuando uno hace ese tipo de oraciones, Dios entra al corazón del hombre y hace una persona totalmente distinta, como dice en el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Romanos. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Para que lo entendamos mejor en un lenguaje sencillo, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia. Hermanos, si yo les pregunto a ustedes, ¿no ha tenido paciencia? A ver, una persona que vive 80 años, ¿no ha tenido paciencia a los 80 años para que esa persona se arrepienta de sus pecados? ¿Eso no es paciencia? Eso es paciencia, hermanos. Ese es el atributo maravilloso de Dios, pero acuérdense que va a llegar el punto en que dice: hasta aquí fue tu vida. Si no te arrepentiste aquí, hasta luego. ¿Y a Dios qué puede hacer por ti? Dios tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. O sea, imagínate, tú dices: yo me arrepentí de mis pecados a los 25 años. Mira, soportó todo lo malo que usted hizo durante de que tuviste conciencia de entre lo bueno y lo malo hasta los 25 años. Quizás 15 años soportó todo lo malo que usted hizo. Si Dios hubiera sido un impaciente, diría: ah, no, este está pecando mucho, lo corto, lo mato y listo. Pero Él esperó, hermanos, soportó todo lo malo que nosotros hicimos y dijo: mandó mensajeros, predicadores, ¿para qué? Para que te predicaran el evangelio, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y eso es lo que hace Dios. Y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. O sea, es pecado. Es pecado. Dios lo trata con bondad. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. ¿Cuál es el punto, mi hermano amado? Es que si aún no se entregó al Señor, diga: Señor, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, ayúdame, porque he tratado muchas veces de cambiar y no he podido. Pero escuchen, Dios te puede cambiar. O si usted se apartó, dígale: Señor, me arrepiento. Señor, restáurame, que necesito de ti. Y Dios lo va a hacer. Y disponte a dejar todo lo malo que usted practicaba. Y créame, Jesús te va a cambiar. Jesús vendrá a tu vida y marcará un antes y un después de tu vida. Empezará a escribir tu historia. Acuérdense que dice la Biblia que somos hechura suya. Cuando dice hechura suya, viene de una palabra griega que significa que Él empezará a escribir una historia diferente de todos nosotros. ¿Eso no es precioso? Ven a Jesús, mi hermano. Cristo está listo para esperarte, para restaurarte,
para poder hacerte una persona de acuerdo a su voluntad. Esa es la voluntad del Señor, que todos se arrepientan y se entreguen a Él. Él no quiere condenar a nadie, pero si no se arrepiente, el juicio de Dios vendrá. Y ahí sí, nadie lo va a poder detener. Amén. Apláudele al Señor, fuerte. No, ese aplauso está bien para mí, para Cristo, gloria a Dios.